democracia según la cual es a través del voto como el pueblo delega el poder a un individuo, a una mujer en este caso, imprescindible el tema del pluralismo político y reduciendo la diversidad de opiniones a la diversidad de intereses. Cuando lo característico del pluralismo político, que es lo propio de sociedades complejas, como decía Alberto, es que no solo hay diversidad de intereses, sino que hay diversidad de visiones acerca de cómo se encara el interés común. No, esto no nos remite obligadamente a ideologías en el sentido que esta palabra venía del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Es decir, grandes visiones globales y sistemáticas a partir de ciertos principios axiomáticos que señalaban cuál era el comportamiento para cada uno de los campos en que se definía la acción y el conflicto político. No, realmente a valores, a convicciones, a principios y a culturas. Entonces, el pluralismo supone que no hay una sola visión de la sociedad acerca de cómo encarar los problemas de la vida común, cómo encarar las cuestiones del interés público y que el debate, la deliberación, es aquello que permite la expresión y el desarrollo de hostilidad, fastidio ante el control y ante las instancias de control considerados siempre como expresión de obstrucciones o representación de intereses destinados a poner palos en la rueda de la acción de gobierno. Volviendo entonces a la cuestión de, bueno, ¿cómo abrir un espacio dentro de esta situación? Y ahí voy a subrayar lo que yo creo que ha sido uno de los méritos del socialismo y de la conducción de Ernest Miller, que ha evitado dos comportamientos, dos tentaciones. La tentación de la oposición sistemática, hoy lo marcaba Alberto, es decir, nada que pudiera provenir del gobierno podría ser aprobado, y aquí no podría sino venir el mal. Y el único papel que llegaba a la oposición era ejercer la crítica, denunciar y desear que alguna hecatombe impidiera el subsiguiente funcionamiento del gobierno. Y la otra tentación, larga tentación en la experiencia política argentina, que es ser la izquierda del peronismo. Y en este caso, ser la izquierda del kirchnerismo, estar a su lado, acompañarlo para imprimirle el elemento de tierra que aún le falta, el elemento de honestidad que aún le falta, el elemento de transparencia que aún le falta. Esta práctica, que no es nueva, que hundió al partido intransigente en la unidad cuando siguió ese camino en 1989 en la alianza con el pueblo peronista, como decía claramente, y que lo llevó claramente a la extinción del partido intransigente. Y antes lo había hecho con una fracción del partido en los años 60, con una fracción del Partido Socialista que también fue hacia el pueblo, que era hacia el pueblo peronista, y que terminó disuelto en el interior del mismo. Y hay, no una, cientos de experiencias de este tipo, y que yo veo ahora el uso de incurrir en la misma orientación, en el caso de Sabatella, una persona, un dirigente muy honesto, un excelente dirigente
hubiera sido deseable que concluyera en la construcción de esto, que es el 70 años de éxito. Los valores, las metas, aquellas a las que una fuerza progresista no puede renunciar. No genéricamente, porque vivimos en un país como este donde no la pobreza, sino la pobreza extrema, no la desigualdad, sino la desigualdad extrema, han desaparecido después de haber sido gran parte del siglo XX, la Argentina, un país cuya tasa de desocupación andaba entre 4 y el 5% para pasar a conocer las cifras de una cosa. En los 90, y en las que si bien ha habido ciertas correcciones, el patrón general no se ha alterado. La lucha por la transparencia, la lucha contra las tendencias autoritarias que están alojadas en el gobierno nacional, que tiende al ejercicio y al reclamo del pensamiento público y que no reside en la disidencia, en la crítica, sino una manifestación de los enemigos del pueblo, de los enemigos de la patria, etc. Todo esto supone un cierto, un cierto arte político. Digo arte porque no creo que la ciencia proporcione, aquí tenemos una divergencia con la verdad. Yo creo que la política es un espacio de acción y que no hay ningún saber que pueda determinarnos o garantizarnos un uso determinado de las cosas. El uso de las cosas es más contingente que obligado, y en ese sentido sigo pensando que la política está, aunque se valga de los conocimientos, aunque se valga de los saberes que sean propios del tiempo, necesita esa mezcla de firmeza y flexibilidad donde siempre implica ver hasta dónde la firmeza implica flexibilidad y hasta dónde la flexibilidad produce el oportunismo, es decir, una política sin principio. De modo que esto es fácil de decir en una fórmula, no es fácil de practicar. Es un poco así como veo la situación hoy. Creo que existe una gran posibilidad. Hoy en una entrevista me hacía una pregunta que hiciera un ejercicio de comparación con lo que había sido el repaso primero, que pudo aparecer como una alternativa de este tipo entre 1994 y 1999. Y ahí leía de qué manera una oportunidad fue desperdiciada por errores y por la enorme ansiedad de un grupo de dirigentes que no supo esperar y darse tiempo, y aquí está una virtud del socialismo, una virtud de la constancia, una virtud de que trabaja hoy, trabaja mañana, trabaja pasado mañana, y me parece que ese su mérito que radica en una militancia, bueno, como la que se expresa en esta asamblea. Y la otra, ya la experiencia de Elisa Carrió, que retomó algo que no me parecía lo mejor que tenía el paso, que era el discurso modernista, el programa de la agrupación ética, que terminaba por instituir a una personalidad, una especie de fiscal de la patria, que se dirigía por sobre todo para amonestar a todo el mundo, porque no estaba a la altura de una ciudadanía abstractamente posible. Entonces, creo que hay recursos,
humanos, hay el uso de cultura política. ¿Están todos los recursos? Seguramente no. Hay una cosa que caracteriza a este tiempo. Hace 50, 40 años, había países en los que se creía que se estaba experimentando con el futuro, que se estaba construyendo la nueva sociedad, países de los que había que asistir para aprender. Para uno, eso fue la Unión Soviética durante mucho tiempo. Para otros fue China. Para otros, Cuba. Nada de eso existe hoy en el mundo contemporáneo. Cuando se desplomó el mundo soviético, muchos pensamos que tal vez la socialdemocracia europea podría ser la que proporcionara lecciones de las que se podían aprender. En esta conjunción de poder público, mercado, capitalismo, tratado de impacto, etc. Pero el terremoto no dejó de pie tampoco a las experiencias socialdemócratas. Hoy es difícil distinguir cuál es el gobierno socialdemócrata, cuál es un gobierno conservador, cuál es el gobierno liberal en Europa. Muchos siguen hablando de los diarios serios, o todavía siguen hablando de cómo se comportan realmente en estos países donde las cosas se hacen como deben, que son los países que hoy día a día vemos hundirse y que nadie sabe cuál será la suerte del capitalismo en esas sociedades, pero no de sociedades, uno podría decir, bueno, la zona de Europa, los países latinos, Italia, España, Portugal, no. Lo que hoy ve uno cerca de Inglaterra, donde al respecto de la pobreza que tiene una comparación con países africanos, comparación impensable, algunas pocas décadas atrás, me indica que hoy no tenemos centros, países, experiencias ejemplares a las cuales ir a ver. Pero tenemos otra cosa, hay cambios que están ocurriendo en el sur de América Latina. Otra cosa muy alta, pero no siguiendo el mismo modelo, sino modelos diferentes. Tiene que ver con cambios que se han producido en las economías, de estas sociedades, que han aprendido la lección del endeudamiento, que no han incumplido el endeudamiento, y un contexto mundial que ha revalorizado una mercancía que durante mucho tiempo se pensaba que era solo el índice de carácter no industrial, no tecnologizado de la producción, porque bueno, la aparición de China, la India, ha cambiado este paisaje. No quiero prestar mérito al gobierno argentino por las cosas que ha hecho, que se podría decir que parece que fue una buena medida, pero colocar esto en un contexto en que no se trata de algo que ocurre exclusivamente aquí, ocurre en Chile, ocurre en Uruguay, ocurre en Brasil. Entonces, no hay lugar donde uno puede decir, aquí está en la vanguardia. En ningún lugar del mundo. Uno puede encontrar zonas de las que puede aprender, pero uno puede decir, la historia pasa hoy por esta tendencia. Dos, hay experiencias interesantes en América Latina. América Latina tiene la posibilidad, si sabe, si sus dirigentes, sus pueblos, entonces saben aprovecharlo al volver a ser de la América del Sur, que muchas veces aparecía como que podría ser la tierra de la utopía. Ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra, la de 1914-1918, y Europa
Europa se hunde en una guerra bárbara, de barbarie, surge en nuestro país la idea de que este es un continente de paz y que este puede ser el continente de la justicia, cuando ya Europa no puede serlo por la guerra en la que se ha introducido. Eso duró una década en que hubo expectativa de las cosas que podría producir América Latina. Se entra a los 30, 40, de nuevo, América Latina parece no ser este lugar hospitalario para la justicia, la libertad, la igualdad, los valores que Europa no puede realizar. Viene de la Segunda Guerra Mundial y de nuevo el sueño de una América del Sur que albergue los valores que resultan destruidos en el viejo continente, en Asia. Vuelve a pasar. Hoy, tal vez sin tener expectativas excesivamente utópicas, yo creo que existe la posibilidad de que podamos pensar modelos o criterios de desarrollo socioeconómico que tengan las características que señalaba Alberto. Efectivamente, las sociedades son hoy estructuras complejas, es difícil pensarlas a partir de un conflicto central, pensarlas a partir de una instancia fundamental central respecto de la cual nosotros no serían sino elementos secundarios, derivados. Bueno, existe esa posibilidad. Yo creo que existe esa posibilidad también en nuestro país. Y el Frente Grande Progresista puede ser un instrumento para eso. Nada más.